220 volts efectivos, acuérdense que en potencia siempre vamos a trabajar con los valores efectivos, no con los valores máximos. Bueno, eso tiene que, en el enunciado, tiene que ser muy claro. Los datos que a ustedes les dan, tienen que decir voltaje efectivo 220 y 50 Hz. Esto también es importante que den la frecuencia, porque en algún momento vamos a utilizar ese dato. La frecuencia puede ser 50, normalmente 50, que es la frecuencia nuestra, pero también de repente hay ejercicios que dicen 60 Hz. Ojo con eso. Entonces, la carga 1 dice, nos dan datos de potencia. 15 kilowatts, factor de potencia 0,6, inductivo. Y la carga 2 es una impedancia. ¿Ya? No nos dan ningún dato más. Simplemente dicen una impedancia de tal valor. En este caso dan la impedancia como en la forma polar. También pueden darla en la forma rectangular. Da lo mismo. Ustedes pueden encontrarse aquí que esta es una impedancia R más J, XL o XC. ¿Ah? Es lo mismo. Y la pregunta es, si yo quiero, esto tiene la carga total, ¿no es cierto? Tiene un factor de potencia que se supone que es bajo, que es malo. Entonces, yo quiero conecte un condensador en paralelo con la carga, de manera de que el factor de potencia final sea 1. En este caso, sea 1. ¿Ya? Entonces, nos dice, calcule la potencia reactiva que hay que inyectarle a la carga total, y además nos piden el valor, ya específicamente el valor del condensador, el faradio, lo que sea. Y la pregunta B es si se calcule la corriente total, o no sé qué decía el enunciado, la corriente que circula por la fuente, a veces, que es lo mismo, porque aquí van a haber 3 corrientes, la I1, supongamos la I2 y una I total. La pregunta es, calcule esta corriente, la corriente que circula por la fuente, o I total, después de conectar el condensador. Al estar la L1 en kilowatts, se asume que eso es una potencia reactiva, ¿no? No. ¿Qué es lo que es kilowatt, dijimos? Potencia activa. Potencia activa. Entonces, la P es potencia activa, y eso es kilowatt. Hagamos un repaso. Está buena la pregunta. P, potencia activa, kilowatt. Q, potencia reactiva, kilo, volt, amperes reactivo. Kilo, puede ser. Volt, amperes reactivo no va. ¿Ya? Y S, potencia variante, eso era kilo, volt, amperes, no. Kilo, volt, amperes. Entonces, profe, con ese dato sabemos que el L1 posee una resistencia, entonces. No posee ni bobinas ni condensadores. L1. Con este dato, Sí. bueno, esa parte ya la hicimos, pero si gusta, repitámoslo. Dijimos que 15 kilowatts, no me van a decir, normalmente no me dicen P es 15, simplemente me dicen que es una potencia de 15 kilowatts. Yo tengo que tener muy claro que kilowatts es P, potencia activa. Entonces, la carga 1, esto ya lo hicimos, pero la carga 1, el ideal es que yo conozca de la carga 1, P1, Q1, S1. ¿Ya? P1 lo tengo. El Q, puedo sacar yo el S, ¿no es cierto?, de la expresión factor de potencia. Bueno, esto hay que memorizarlo, ¿no? La formulita es P partido por S.
yo despejo y digo que S es igual a P partido por el factor de potencia, o sea, 15. Voy a trabajar, puedo trabajar con kilos, no es necesario que ponga 15.000 watts, también lo puedo hacer, pero voy a trabajar con kilos. Y el factor de potencia era 0,6. Y eso nos dio 25. 25. Entonces S sería 25 kilovolt ampere. Kilovolt ampere. Entonces, este cálculo parte del hecho de saber interpretar, como que dice, ¿qué son los 15 kilowatts? Esto es P. Bueno, tengo P, que era el dato, acabo de calcular S, calculemos Q. Entonces Q era raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado. ¿Cierto? Y eso era raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. No me acuerdo cuánto da eso. ¿Cuánto dio eso? 20. 20. Esto es kilovolt ampere reactivo. Ya, creo que habíamos llegado hasta ahí. Y con eso yo ya puedo dibujar el triángulo. Como les digo, creo que les dije, no es estrictamente necesario, nadie está pidiendo dibuje los triángulos. Si los piden hay que dibujarlos, pero no, yo creo que es preferible. Uno visualiza esto, entonces P1 sería 15, 15 kilowatts, Q1 es hacia arriba, porque es inductivo. Siempre que sea inductivo, Q1 va a ser positivo. Entonces este es S1, Q1, es 20 kilovolt ampere reactivo, y S1 es igual a 25 kilovolt ampere. Y el ángulo, ¿de dónde lo sacábamos? Al coseno 0,6. Del factor de potencia, porque ya dijimos, cuando estamos trabajando con circuitos monofásicos, que aquí en este curso no vamos a ver el circuito trifásico, todo esto es monofásico. Cuando es monofásico, el factor de potencia es igual al coseno phi. ¿Ya? Eso se cumple siempre. Entonces, si yo sé que el coseno es 0,6, el ángulo va a ser arco coseno de 0,6. ¿Y eso era? 53.13. 53,13. Ahí está completo el triángulo de potencia de esta carga. ¿Ya? Pasémonos a la carga 2, entonces. Carga 2. Aquí simplemente nos dan el valor, es una impedancia. ¿Ya? No nos dicen nada sobre potencia. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué se le ocurre? Sacar Q. ¿Ah? Encontrar Q. Encontrar Q. Sí, pero a ver, ¿cómo encontraría Q? A ver, es B. Vamos a ver. Lo primero, fíjense, lo primero que podemos hacer es calcular la corriente. Si yo tengo esta impedancia, tengo estos 220, fíjense, estos 220 están ahí, están aquí. Aquí hay 220. Entonces, por ley de Ohm, la corriente I2 va a
va a ser igual al voltaje de la fuente dividido por Z2. El voltaje son 220 dividido por 5 polar 36 menos 36,87. Menos 36,87. ¿Y eso cuánto da? 35.20 más J86. Me da 20 dividido por 5, 44. Me da 44 volante. Un ángulo de 36.87. Menos 36,87. Son amperes. Y este ahora ya es bien importante conocer la corriente, porque ¿cómo puedo calcular ahora P, por ejemplo? Y cuadrado por Z. Exacto. P2 va a ser igual a I al cuadrado por Por la impedancia. la impedancia. Pero por R. Por R. Y eso, ¿cuánto sería esto? Z es igual a 5 volar 36,87 es igual a Son 4. 4. 5 positivo y menos 36. Cuatro menos, muy aproximadamente 4 menos J3. 4 menos J3. Entonces sería ya. Entonces ahora este sería la potencia, dijimos, siempre va a estar asociada a la potencia activa a la resistencia exclusivamente. ¿Ya? Entonces sería por 4. Por R. Entonces sería 44. Aquí no se considera el ángulo. Cuando ustedes están calculando las potencias, no tiene sentido trabajar con el ángulo. Sería 44 el cuadrado por 4. Ya eso es 7,744. Eso es bueno. Y ahí tenemos P2 y Q2, ¿cómo sería? B por I por coseno phi. Y cuadrado por la parte imaginaria. Por la resistencia, por la reactancia. Ya, sería Profesor, I cuadrado por X, en este caso XC, es un XC. Y el 44 al cuadrado por 3. Ajá. profe, a lo mejor yo estoy mal, pero en el Z, ¿por qué 5 ángulo 36?
O tiene que ¿Cómo ser es que yo parece que el dato era menos? Menos. Menos. Aquí. ¿Se mantiene el mismo 4 menos 4? Sí, 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 le dio con menos Sí, sí. 26. da el mismo. Ah, La diferencia es que te cambia el J te cambia cuando era un positivo. Sí, yo me había olvidado, a mí me equivoqué. Es menos. yo pensaba que se cambió. No. El dato es menos. ¿Ya? Bueno, solo eso. Sí, Cuadrado por 3. Seco. 5808. Estos son volt ampere relativo. ¿El 3 no es negativo incluso? Y en el Q, ¿cierto? Sí. Cuando multiplica por 3, ¿no es menos 3? 44 cuadrado por menos 3. A ver, lo que pasa es que por menos 3. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo ya sé que esto es Q2 es un menos J. Cuando es menos J es un condensador, ¿no es cierto? Yo tengo esto representa es un R y un condensador. Un R de 4 y un condensador de menos J3. Entonces yo sé que esto es una potencia reactiva capacitiva. Pero sí, puede ser por menos 3 me daría este menos. Sí. Profe, acá. Pero esa potencia puede ser negativa o es positiva. Sí. Capacitiva. Acuérdate que el triángulo puede ser así, como puede ser así. Entonces cuando el Q es positivo hacia arriba, este es un más Q y este es un menos Q. Entonces me dio un menos Q. Ya, o sea, puedo decir que existe la potencia negativa o potencia capacitiva. Potencia reactiva capacitiva. O negativa también. Cuando es inductiva es potencia reactiva positiva. Cuando es capacitiva es negativa. Profesor, ¿cuándo se ocupa la fórmula de B por I por coseno phi? B por I coseno phi también es una opción para calcular esa P. P, perfecto. P podría ser pi cuadrado por R. Podría ser B sub R cuadrado dividido R. O también puede ser B por I coseno phi. Verdad. ¿Y cuando era Pero, Q? ojo, porque este B es BR, este B es el B de la fuente. Creo que eso es el B total, digamos, de la fuente. ¿Ah? No es el BR. Claro. Entonces, B por I coseno phi. Y decíamos, para terminar esto, Q, mira, I cuadrado por X. O B Por I, coseno phi. BL o B, supongamos BL o BC. BL supongamos al cuadrado dividido por X. O
seno phi. ¿Ya? Entonces, yo puedo ocupar cualquiera de estas según me convenga. Sí. Bueno, creo que con estos datos yo ya puedo avanzar, ¿ah? Pero podemos calcular el S2 también. No es, muchas veces no es necesario, pero S2 es igual raíz cuadrada de P2 de P2 cuadrado más Q2 cuadrado. ¿Ya? O sea, raíz cuadrada de... Esto es, bueno, pongámoslo así, 7 por 24 al cuadrado más 5.000. No sé si se la acuerda. Puede acertar que por ese día tomar. Si vas a dar club de Unos sacos, unos pipazos, que me botaron los cuantos que Y ganándole. se me lo ocurrió de Después andan tirando los tirolazos. Vamos. Después proponís que nos sentemos los cuatro en la misma silla. Te volviste la segunda parte, no, se libera el marco. No, Sí, y hacemos un WhatsApp, y hacemos un grupo. ¿Quieren ver la foto? Sí. No, está bien por acá. No, ya, compañero, pero ay. cualquier cosa. Wilson. Huele peligro. A pura ampolleta no se puede. Ya, compañero. Que lo por 7. Casi. No, tampoco es que... Así, lo del digitado. A ver, te pagan la escopeta aquí. Bueno, esto no va a influir en el cálculo que viene, ¿eh? El S2 no lo necesito. ¿Qué es lo que necesito yo conocer ahora? Son los totales, ¿no es cierto? Las potencias totales. Igual aquí podemos dibujar el triángulo, este triángulo sería hacia abajo.
Profe, ¿no se podía sacar la ley total? 7,7. ¿O todavía no? En kilowatt sería Que no sé. 7,7. No, Este sería menos 5,8. ¿cómo se puede? Y este sería 9,7. ¿Y qué no se puede sacar? ¿Se podría sacar la ley total? ¿Con los datos que tenemos? ¿O habría que primero sacar el...? Según yo, ¿no? No, No. no todavía, porque tengo esta corriente. Yo conozco ya el I2, pero el I1 no lo tengo. Lo puedo calcular y después, ¿ya? Pero lo vamos a hacer de otra forma. Lo vamos a hacer de otra forma. Para responder esta pregunta. Mira, o sea, igual podríamos calcular de aquí a ver el I1, lo podríamos calcular a lo mejor Con la misma fórmula de potencia no se puede. claro, con esta que escribimos que P es igual VI coseno phi P1 coseno phi 1. Ahí podríamos conocer I1. Y por la tabla de producción, la I cuadrado por R, esa no sirve. Para determinar la potencia de la primera, de L1, ¿cierto? No puedo hacerlo yo por I cuadrado por R, para determinar la corriente. L1. El I1 es lo que estoy diciendo. Tú puedes calcular I1 con estos datos. ¿Ya? I2 ya lo tenemos calculado. Y después sumo I1 más I2 me da I total. Sí. Pero el ejercicio lo tengo resuelto de otra forma. Al final yo me voy a la pregunta B y calculo I total. El condensador. ¿Ah? Después de conectado el condensador. De ese modo. Leí mal. Bueno, yo tengo que dibujar, tengo el triángulo de la carga 1, tengo el triángulo de la carga 2, pero necesito el triángulo total, o sea, el P total. ¿Cuánto sería el P total? P1 más P2. Correcto. El P total, ¿no es cierto? Va a ser P1 más P2. ¿Ya? Pongámosle aquí P1 más P2. P1 es 15 más 7, pongámoslo 15.000. No lo mismo como se trabaja. 15.000 más 7.744. ¿Ya? ¿Eso todo? 22.000 744. Bueno. Ahora, el Q total lo vemos, podemos decir que es una suma algebraica. Sería Q1 menos Q2, porque Q2 es negativo. Sería 20.000 menos 5.808. Estos son volt, amperes reactivos. ¿Ya?
fíjese, el triángulo, ¿cómo me va a quedar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. El Q total, 14.192. Y aquí hay dan factor de potencia. Sí, Igual. lo voy a hacer por identidad. Y ahí me faltaría El S, la potencia aparente. el S. No sé si será necesario el S total. Ojo, porque el S, si yo quiero calcular el S total, ¿cómo lo calculo? La potencia total dividido por el factor de potencia. Usted dio P2, ¿Pero por qué factor? ¿Por cuál factor de potencia? Por 0,6. S, según la fórmula, S es igual a P partido por FP. Por sacar S. Sí. O voy a hacer P al cuadrado más Q al cuadrado. También, cálculo de la hipotenusa. P cuadrado. Que no sé si será necesario conocer ese T y el ángulo. ¿Por qué? Porque, fíjese, a mí, ¿qué me están pidiendo? Calcule Q sub C para factor de potencia 1. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo el factor de potencia es 1? Cuando Cuando S P igual a igual cero. a cero. Cuando S igual a P. Cuando el ángulo es 0. Entonces, cuando el Q sea 0, ¿cierto? Porque en la expresión general dijimos que el Q del condensador era el Q inicial menos el Q final, ¿no es cierto? Este es el Q inicial. ¿Ya? Si a mí me piden un ángulo determinado, yo voy a tener el Q final y la diferencia es el Q del condensador. Pero aquí me dicen que el ángulo, en el fondo cuando me dicen factor de potencia 1, me están diciendo ángulo 0. Y eso significa que esto baja y ese se hace igual a P. ¿Ya? Ese es el caso de factor de potencia 1, ángulo 0. Este baja aquí. Entonces, ¿cuánta potencia tengo que inyectar? La potencia total. ¿Ya? El Q del condensador tiene que ser igual al Q Total. Menos Q final. total. Para que sea cero. Claro. Es más fácil, digamos. Es más fácil. Cuando les piden factor de potencia 1, ¿ya? Se ahorran los pasos. Y eso es 14.192. ¿Ya? Por amperes reactivo. Por eso les digo, aquí hay un ángulo, por supuesto, igual lo podemos, un phi total, igual se puede calcular
fin. Pero a lo mejor es un paso que estaba de más. Porque yo sé ya que el Q sub C va a ser igual a eso. ¿No? Pero ahora me queda el último paso, que es calcular el C. ¿Ya? Vamos a ahorrar. Ahorramos aquí. ¿Por qué la 22.74? Es 15.000. Para calcular C, vamos a calcular C. Recordemos la siguiente expresión. Q sub C es igual a B cuadrado dividido por X. ¿Cierto? Así como P ya lo habíamos escrito allí. P es igual a B cuadrado dividido por R. Q es B cuadrado dividido por X. ¿Ya? El B es el voltaje que está aplicado aquí, ¿no es cierto? Fíjense que ese B de la fuente está aquí en L1, está en L2 y está en el condensador también. Entonces este B al cuadrado sería 220 al cuadrado. Dividido por XC. Y aquí yo puedo calcular XC. O pongámoslo aquí primero. Despejémoslo de aquí. XC es igual a B cuadrado dividido por Q sub C. Y eso sería entonces 220 al cuadrado dividido por el Q del condensador, que es 14.190. Eso es va 3,41. ¿Qué pasó? La nota es el de cálculo está bien. Estoy viendo la luz. Oye, son los 3. Sí. Ah, ya no se puede parar. Todavía nos falta un paso. Tenemos XC, tengo que llegar a C. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre XC y C? Pues yo sé que XC es igual a 1 partido por omega C. Luego de aquí despejo C es igual a 1 partido por omega XC. 1 partido por omega. ¿Cuánto es omega? Omega es 2πf C. 2πf C. ¿Ya?
2πf, perdón, 2πf. Omega es 2πf. Y por XC. Por 3,40. Entonces 6 va a ser igual a. Esto es. Profe, consulta 2 eso. por 50 por. ¿Esos valores son por fórmula, profe? Por 10 elevado a menos 6. Esto es el Faraday. Perdón. Profe, consulta, los 2pi por f es por fórmula, ¿cierto? ¿Está definido ahí? Sí, sí. Eso siempre. Omega es 2 omega es 2 pi f. 2 pi f. Pues por eso les digo que en el enunciado tienen que darles el f. F es la frecuencia, el ciclo, 50. Entonces son 2 por pi por 50. Esto sería 2, son 100, 3,14, 314, ¿verdad? 314, ¿ya? Por 3,41 y eso les da El compañero Failar. para ver. Se van a ir. Ya se por aquí. O Y una. 980 milifaradios también puede ser. Pero así también se puede dejar expresado como faradio. ¿Ah? Si hago cálculo de años. Se viene. Los tiempos de día son perfectos. Ese sería C. ¿Ya? Y. El único problema es que no son iguales a los míos. Entonces, acuérdense, hay que recordar, no muchas fórmulas, pero No. eso, por ejemplo. Un poquito. Q es igual a B cuadrado dividido por X. ¿Por qué puedo aplicar eso? Porque este B, ¿no es cierto? Ya Es sabía, el condensador que estoy ya conectando yo. Ya sería mi factura. Bueno, aquí despejo el XC. Primero calculo XC, servicio por del conocido XC, calculo C. Y para terminar, ahora calculamos la corriente total y ahí ahí total después de conectado, entonces ahí yo digo que la potencia se va a dar 2 horas pegador. B por I por coseno theta. Serían 220 por. ¿Qué vamos a explicar? Y eso el profe de repente no hace bien el ejercicio. Entonces igual a. No, porque de repente tiene que hacer el programa completo, no lo hace y lo tiene. Yo caché que va a entrar un texto y no B es la potencia total. ese y uno de 22.744. Dividido por el voltaje, 220.
y el coseno phi. ¿Cuál será el coseno phi? 1. 1. Eso es bien importante, ¿eh? Porque esto es y total después de conectado el condensador. Después de conectado el coseno phi vale 1. ¿Ah? Y eso les da 103. 103,38. Entonces tengo 3 clases para hacer. ¿Y cuánto será la corriente antes? No está, esto está listo. Terminado. Pero yo voy a agregar, ¿cuánto es la corriente antes? Ahí habría que sacar la corriente I1. No, sería lo mismo, pero con el factor de potencia diferente. No. Ocupan la misma expresión. Esta. ¿Ya? Pero lo único que va a cambiar es que antes de conectarlo, este no es 1. 0,6. ¿Ya? No sé si lo... 0,6, ahí arriba. No, ese no lo habíamos calculado, ¿eh? Tengo que ser el de la carga 1. Ahí se puede usar. Pero sí, Claro, ahí tendríamos que calcular el S, Que no el coseno phi, el Ah. coseno de este ángulo. Adyacente. O también podemos recurrir a la Sí, tangente, que es U partido por P. Y saco el ángulo. Y de ahí, conocido el ángulo, saco el factor de potencia. ¿Ah? Pero esto va a ser lo mismo. Y después, perdón, y antes va a ser la misma potencia porque la potencia no cambia. ¿Ya? Cuando yo conecto el condensador, esto baja, pero P se mantiene. P no cambia. Entonces son los 22.744 dividido por los 220, que tampoco cambia. Lo único que cambia es esto. El factor de potencia total del triángulo total. ¿Ah? Y esa corriente debería darnos más o menos. Tiene que ser menor. ¿Ah? Menor. Ven. Menor. No, más, pues, mayor. ¿Cuál? ¿La S o la...? Antes de conectar el condensador, Mayor corriente. la corriente y total es mayor o menor. Mayor. Es mayor. Es mayor. A ver. Es mayor. Cuando conectamos el condensador, mejoramos el factor de potencia. O sea, se acerca a 1. Baja la corriente. También, al conectar el condensador, baja la corriente. Y la potencia se mantiene, la potencia activa, el P. Entonces, antes de C, la corriente es mayor. Voy a tener que montar condensador. Bueno, eso es. ¿Cuántos condensadores en la casa? Aquí se dio que un triángulo era hacia arriba y el otro era hacia abajo. Entonces restamos los Q. Los Q que pueden ser o positivos o negativos, pero también pueden ser los positivos o los negativos, en fin. En cambio los P, nunca va a haber un P negativo, siempre los P se van a sumar, es una suma aritmética. En cambio los Q es una suma algebraica, digamos. Y los S, ahí no se puede sumar, ¿no es cierto? Por eso es que el S, el S lo tenemos que calcular como raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado.
ni aritméticamente, ni geométricamente, ni algebraicamente. Tengo que sacarlo. Bueno, no sé, ¿tienen dudas sobre eso? ¿Qué es? Otro ejercicio para Yo les voy a enviar este ejercicio, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias, profe. Gracias. En el certamen había ejercicios como este y escribimos por término y superposición, ¿no? A ver, ya les dije, la prueba va a haber un ejercicio de esto. Segundo. Y lo otro era Thevenin. Thevenin y A ver, superposición. Igual son 3 ejercicios. igual son tres. No, papi, ya. Ya pues. Sería. Terminador, que sí, ejercicio de 4 semanas.